mi nombre es Valerie, soy alumna del Tecnológico de Estudios Superiores Ixtapaluca de la carrera de Ingeniería en Informática. Junto con mi compañera Erika les mostraremos el uso correcto y medidas de seguridad del osciloscopio. Aquí les muestro. Comencemos definiendo qué es un osciloscopio. El osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y, representa el voltaje, mientras que el eje horizontal denominado X representa el tiempo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con un osciloscopio? Bueno, básicamente esto: determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es corriente alterna, localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales y determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. Los osciloscopios son de los instrumentos más versátiles que existen y lo utilizan desde técnicos de reparación de televisores a médicos. Un osciloscopio puede medir un gran número de fenómenos, provisto del transductor adecuado, un elemento que convierte una magnitud física en señal eléctrica. Será capaz de darnos el valor de una presión, ritmo cardíaco, potencia de sonido, nivel de vibraciones en un coche, etc. Continuando, ¿qué tipo de osciloscopios existen? Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos: analógicos y digitales. Los primeros trabajan con variables continuas, mientras que los segundos lo hacen con variables discretas. Por ejemplo, un tocadiscos es un equipo analógico y un compact disc es un equipo digital. Los osciloscopios analógicos trabajan directamente con la señal aplicada. Esta, una vez amplificada, desvía un haz de electrones en sentido vertical, proporcionalmente a su valor. En contraste con los osciloscopios digitales, utilizan previamente un conversor analógico digital para almacenar digitalmente la señal de entrada, reconstruyendo posteriormente esta información en esta pantalla. Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real, pero los osciloscopios digitales se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos, por ejemplo, picos de tensión que se producen aleatoriamente. Ahora sigamos. ¿Qué tipos de ondas nos puede mostrar este aparato de medición? En primer lugar tenemos las ondas senoidales. Podemos visualizarlas en la pantalla. En segundo lugar tenemos las ondas cuadradas. Le siguen las ondas rectangulares y por último tenemos las ondas triangulares y también llamadas diente de sierra. Pero, ¿cómo se pueden visualizar estas ondas? A continuación les mostraremos los botones que contiene este aparato de medición. Bueno, aquí esta es la pantalla donde se van a mostrar los tipos de ondas. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado, que de igual forma lo tenemos en la parte trasera, que es que también es un cortacorriente. Aquí tenemos los botones horizontales. Esto nos va a dar la posición en que encontremos las ondas, porque de igual manera a veces en la pantalla se muestran o muy arriba o muy abajo. Estos botones nos van a servir para posicionar las ondas y que podamos verlas reflejadas en la pantalla. Aquí tenemos el botón de tiempo de retardo y tenemos la entrada de disparo externo. Estos controles anteriormente explicados nos darán pauta a formar en pantalla las ondas senoidales, cuadradas, rectangulares y dientes de sierra. Pero, ¿qué hace cada una de estas ondas? En primer lugar, las ondas senoidales son las ondas fundamentales y eso por varias razones. Poseen unas propiedades matemáticas muy interesantes. Por ejemplo, con combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y frecuencia, se puede reconstruir cualquier forma de onda. La señal que se obtiene de las tomas de corriente de cualquier casa tienen esta forma. Las señales de test producidos por los circuitos osciladores de un generador de señal son también senoidales.
La mayoría de las fuentes de potencia en corriente alterna producen señales senoidales. La señal senoidal amortiguada es un caso especial de tipo de ondas y se producen en fenómenos de oscilación, pero que no se mantienen en el tiempo. Tenemos ahora las ondas cuadradas y las rectangulares. Son básicamente ondas que pasan de un estado a otro de tensión, a intervalos regulares en un tiempo muy reducido. Estas son utilizadas usualmente para probar amplificadores. Esto debido a que este tipo de señales contienen en sí mismas todas las frecuencias. La televisión, la radio y los ordenadores utilizan mucho este tipo de señales, fundamentalmente como relojes y temporizadores. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una onda rectangular y una cuadrada? Se diferencian en no tener iguales los intervalos en los que la tensión permanece a nivel alto y bajo. Son particularmente importantes para analizar circuitos digitales. Finalmente tenemos las ondas en diente de sierra. Se producen en circuitos diseñados para controlar voltajes linealmente, como pueden ser, por ejemplo, el barrido horizontal de un osciloscopio analógico o el barrido tanto horizontal como vertical de una televisión. Las transiciones entre el nivel mínimo y máximo de la señal cambian a un ritmo constante. Estas transiciones se denominan rampas. La onda en diente de sierra es un caso especial de señal triangular con una rampa descendente de mucha más pendiente que la rampa ascendente. ¿Qué parámetros influyen en la calidad de un osciloscopio? Ancho de banda, tiempo de subida, sensibilidad vertical, velocidad, exactitud en la ganancia, exactitud de la base de tiempos, velocidad de muestreo, resolución vertical, longitud del registro, poner a tierra, colocar a tierra el osciloscopio, ponerse a tierra uno mismo, ajuste inicial de los controles, sondas de medida, sondas pasivas, sondas de corriente activas, intensidad y compensación de sonda. Les mencionaremos algunas medidas de seguridad. No sobrepasar el voltaje permitido en este aparato de medición digital. No colocarlo o dejar que le toque el agua. No meter señales superiores a 5 voltios o los que pongas en la señal de entrada del canal, ya que las ondas irán por los aires y puede que llegue algo al osciloscopio. El trigger tiene que llevarse a donde empieza o baja la señal, según esté configurado el menú del trigger. Si por alguna de aquellas ves que por mucho que haces, en ningún momento la señal se para de todo, significa que la señal es estable y el osciloscopio es incapaz de parar la señal, ya que para algunas veces la frecuencia es una y luego otra. En estos casos se utiliza un botón que hay en la misma zona que se llama root o stop. Este botón es simple al usarlo. Al pulsarlo, la imagen se congela. La mesa de trabajo deberá estar antiestática, con un material de preferencia Nylamin o Celorón. Verificar bien las conexiones antes de comenzar a utilizar el aparato. En la parte trasera de nuestro aparato de medición tenemos unos puertos y sus usos son los siguientes. Tenemos un puerto USB en caso de que queramos conectar una memoria para almacenar los datos que estamos obteniendo a partir de este aparato y pasarlos a una hoja de cálculo, por ejemplo en Excel. El puerto LAN es para conectarnos a Internet directamente con el aparato. ¿Para qué? Para subir a una base de datos digital los datos que estamos obteniendo a partir de este. También tenemos el puerto USB Device, que generalmente es utilizado para mandar a imprimir los datos que estamos obteniendo. Por último, pero no menos importante, tenemos el puerto Path File Out. ¿Qué significa esto? Podemos generar una señal en el lado del frente de nuestro aparato
Obtenemos la señal y una vez que la obtenemos sale por este puerto, pero ya filtrada. Es decir, le quitamos completamente el ruido a nuestra señal. Una de las principales y más importantes medidas de seguridad al momento de utilizar este aparato es la conexión a tierra, tanto como el del aparato como el de uno mismo, quien está utilizando este aparato. ¿Para qué? Para que la estática que generemos o que genere el aparato se vaya por ahí y no cause ninguna avería dentro de nuestro aparato. Mencionamos hace un momento que nuestra mesa de trabajo tiene que ser de un material especial precisamente para que la estática sea mínima. Sin embargo, a pesar de utilizar estos materiales, se recomienda utilizar una descarga a tierra directamente de la mesa. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad sobre los osciloscopios digitales.